Hola compañeros, vamos a iniciar con la unidad 2, que es el sistema federal, tanto a nivel internacional como un poco de los antecedentes antes de llegar a nuestro país. Ok. El objetivo es conocer cómo se dan las uniones de estados, los conceptos de federación y confederación, los elementos que caracterizan al sistema federal, su evolución, sus orígenes en México, así como la antinomia que existe entre federalismo y centralismo. Y vamos a empezar con algunos conceptos básicos que tienen que tener ustedes en cuenta para efectos de que pudieran contemplarse para una evaluación. La federación. En sentido estricto, una federación es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Sin embargo, para nuestros fines, la definiremos como un Estado soberano conformado a su vez por la reunión de varias entidades federativas que gozan de cierta autonomía en su política y leyes interiores, pero que se encuentran sujetos a un pacto federal. La confederación es la unión de estados soberanos que se rigen por leyes comunes y afines. Y el federalismo, que proviene del latín foedus, que significa pacto o alianza. Es una doctrina política o forma de gobierno que busca que un Estado soberano esté conformado por un conjunto de entidades federativas que conservan cierta autonomía, pero que al mismo tiempo delegan libertades y poderes al Estado soberano. Los elementos característicos del sistema federal. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado ahora que tuvimos la oportunidad de hacer la videoconferencia, algunas de sus características. Sin embargo, aquí yo les pongo un listado de por lo menos 8 de las características básicas con las que debe de contar el sistema federal. Número 1, cuenta con una constitución escrita que regula la unión de los estados. 2. Cuentan con división territorial. 3. Manejan la descentralización. 4. Es un sistema implementado en países grandes y con gran población. 5. Existen gobiernos locales. 6. Cuentan con un Congreso y un poder legislativo. 7. Los gobiernos locales responden al gobierno federal. Y 8. Los gobiernos locales cuentan con leyes internas. Y tenemos algunos estados soberanos, o más comúnmente conocidos como países, donde se implementa el federalismo. Algunos son Brasil, México, Alemania, Argentina, la India, Suiza y Venezuela, entre muchos otros. El federalismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a manejar aquí pocos antecedentes. Primero, pues es importante decir que es el primer país, ya lo habíamos comentado, que es el primer país que adopta el sistema federal como tal, como lo conocemos ahora. En 1787 y 88, los líderes de esa época, que eran Madison, Hamilton y Jay, promovían un fuerte gobierno nacional. ¿Esto qué provocaba? Que promovieran el nacionalismo, que quisieran ver a un país o a un pueblo más integrado y más establecido ya dentro de un régimen o ordenamiento jurídico
que les permitiera una mejor convivencia y que al mismo tiempo permitiera una mejor administración de los recursos con los que contaba el pueblo de los Estados Unidos. En ese entonces el federalismo, por obvias razones, era algo poco común, tanto en la teoría como en la práctica, pues sí, porque no conocían esos sistemas. La mayoría de los países que integraban lo que es el territorio de Estados Unidos eran países que provenían de gobiernos monárquicos y por ende gobiernos más de corte centralista o totalitario. Y dice, fue creación de la convención que redactó la Constitución americana. Sí, es decir, los mismos que redactaron esa Constitución americana, dentro de ella instituyen al federalismo como su forma de gobierno de ahí en adelante, y que es una forma de gobierno que Estados Unidos ha seguido implementando desde esa época. La estructura. ¿Cómo se estructuraba el federalismo en Estados Unidos? Se estructura de la siguiente manera. Una Cámara de Representantes, que es la que representa a la nación. Más adelante vamos a ver que nuestra estructura y la de Estados Unidos son muy similares. Únicamente cambian algunos nombres de cómo se les llama a los organismos, pero básicamente funciona de manera muy similar. El Senado, que representa a los estados o entidades federativas, y el titular del Poder Ejecutivo Nacional, que es el presidente. Cada uno de estos, ¿de qué se encarga? Pues tanto la Cámara de Representantes y el Senado se encargan pues de básicamente la creación de leyes y discusión de leyes, y el Ejecutivo se encarga de lo que concierne a la administración pública. El federalismo en México fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, en su artículo 4. Entre 1835 y 1836, de los enfrentamientos que se dan entre los federalistas y los centralistas, se imponen los centralistas, creando lo que conocemos como las 7 leyes, que recuerden que habíamos visto en qué consistían estas 7 leyes en el curso anterior, y se establece el supremo poder conservador. En 1847, debido a la guerra que existía contra los Estados Unidos, el país vuelve a adoptar el sistema federal, y ya en la Constitución de 1857 se mantiene y se fortalece un poco más lo que es el gobierno federal, para seguir hasta lo que conocemos como nuestra Constitución actual, que es la Constitución de 1917, y reconoce en su artículo 40 al federalismo como forma de gobierno. La estructura, que era lo que les comentaba, nosotros en lugar de Cámara de Representantes contamos con una Cámara de Diputados, que representan al pueblo, y la Cámara de Senadores, que de igual manera que en los Estados Unidos representa a los estados o entidades federativas, y el Poder Ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es el encargado de encabezar la administración pública federal. Y vamos a hablar ahorita un poquito de la antinomia que existe entre federalismo y centralismo. ¿Qué es una antinomia? Pues es una contraposición, es una discrepancia que existe entre el federalismo y el centralismo. Es decir, las ideas del federalismo y las del centralismo son diferentes y no comulgan la una con la otra. En el federalismo tenemos que su concepto proviene del latín foedus, que significa pacto o alianza, y es una doctrina política o forma de gobierno que busca que un Estado soberano esté conformado
por un conjunto de entidades federativas que conservan cierta autonomía, pero que al mismo tiempo delegan libertades y poderes al Estado soberano. Y aquí nos dice que el centralismo es el sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobierno son únicas y emanan de un mismo centro. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que mientras que en el centralismo las decisiones se toman en el centro, en el poder central, y son únicas y las deben de acatar todos, en el federalismo las entidades federativas tienen la posibilidad de tener sus propias leyes dentro del territorio que les corresponde y al mismo tiempo se sujetan al pacto federal establecido en la Constitución Federal. Luego nos dice que en el federalismo el poder se encuentra dividido en federal y estatal, mientras que en el centralismo una sola autoridad acapara todo el poder. En el federalismo cada entidad federativa cuenta con órganos de gobierno y en el centralismo no existen organismos especiales que regulen sus terrenos. Es decir, en el federalismo recuerden que en cada entidad contamos con un gobernador, con una legislatura local, y en el centralismo no únicamente existen los tres poderes federales, o los tres poderes centrales, mejor dicho. En el federalismo se da la igualdad de condiciones para todos los estados miembros de la federación, mientras que en el centralismo hay subordinación de la minoría a la mayoría. Y en el federalismo existe una constitución federal y leyes locales. Y en el centralismo únicamente existe una sola constitución o ley general. Es decir, aquí cada una de las entidades federativas, recuerden que contamos, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra entidad federativa, el Estado de México, contamos con nuestra Constitución del Estado de México, Constitución Política del Estado de México, del Estado Libre y Soberano de México, y contamos con códigos penales estatales, códigos civiles estatales y leyes estatales, aparte de la Constitución Política Federal y de todas las leyes federales. En el caso del centralismo, eso no se da porque existe una Constitución o ley general que deben acatar todos los estados o las entidades federativas. Y pues llegamos al fin de la presentación. Espero que esta información haya sido de utilidad y les agradezco su atención. Estaremos pendientes para la sesión programada para el día martes en Microsoft Teams.